Hemos llegado esta tarde para adorar a Dios y lo hemos hecho a través de la oración que el hermano estuvo haciendo acá arriba del púlpito, también a través de los cantos, y ahora lo vamos a hacer a través de la palabra del Señor. Así que vaya conmigo a ese famoso versículo en 2 de Crónicas 7:14, y vamos a hablar sobre los requisitos para tener éxito en la oración. Requisitos para tener éxito en la oración. Póngase de pie y todos lo vamos a leer en voz alta, por favor. 2 de Crónicas 7:14, donde la Biblia dice así: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré los cielos, desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. De este verso vamos a tomar dos palabras, que es humillarse, y también esa parte que dice entonces, esa palabra que es entonces. Vamos a orar. Padre, gracias Padre, porque tú eres nuestro Padre. Eres nuestro Padre celestial, nuestro Padre eterno, nuestro Padre espiritual. Y nosotros como tus hijos tenemos la necesidad de hablar contigo. No solo escuchar tu voz a través de la Biblia, cuando nos hablas también por medio del Espíritu Santo. Pero Padre, necesitamos cultivar ese hábito de la oración, pero no una oración común y corriente, sino una oración en la cual tengamos éxito. Así que anímanos, Padre, en esta oportunidad, porque lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Tomen asiento. Y mis hermanos, mis queridos hermanos, algunas veces los seguidores de Jesucristo nos hacemos preguntas como ¿por qué Dios no contesta mi oración? U otra puede ser: ¿me escuchará Dios? Estoy pidiendo a Dios por sanidad física, pero ¿por qué no me sana? Llevo años orando por mi familia, ¿por qué Dios no los ha salvado? He estado orando por mi cónyuge o por mis hijos, ¿por qué no veo la mano de Dios trabajando en ellos? Y otra es: estoy orando por un trabajo, ¿por qué el Señor no me lo da? No sé si alguna de estas han sido algunas de las preguntas de algunos de nosotros cuando oramos, le pedimos a Dios y no tenemos respuesta a la oración. Hay muchas causas por las cuales Dios en ocasiones no contesta las oraciones de sus hijos, hermano. Les voy a mencionar 4. Posiblemente aún no es el tiempo del Señor. La segunda: posiblemente Dios quiere que oremos más tiempo. 3. Posiblemente no es la voluntad de Dios. Y la cuarta es: posiblemente hay algo en nuestra vida que impide la respuesta a nuestras oraciones. Posiblemente hay un obstáculo ahí que no permite ver la voz de Dios o los hechos de Dios contestando nuestras peticiones, hermano. A veces nosotros, hermano, creemos que porque oramos extensamente con Dios, estamos bien. Y es necesario orar de esa manera, hermano. Pero si aún así, ¿por qué no recibimos respuesta a las oraciones? Especialmente cuando tenemos años orando por algo. ¿No sería bueno escudriñarnos? ¿No sería bueno examinar nuestro corazón y buscar la respuesta? ¿Por qué, Señor? Y es muy posible, hermano, que Dios te lo va a enseñar. Y vamos a ver algunas cositas en esta oportunidad, ¿verdad? Que a lo mejor, hermano, por esa razón, algunos de nosotros, Dios no contesta nuestras oraciones.
Pero antes de comenzar con la enseñanza de esta noche, quiero decirles que el orar, o recordarles a otros que el orar no es una opción. Orar es una necesidad en la vida de los hijos de Dios. Orar es un hábito o ejercicio espiritual que debemos de practicar diariamente. Los miércoles acostumbro ir a dar un estudio bíblico ahí por los proyectos, ¿verdad? Con los hermanos Balbuena. Y mientras estoy esperando ahí que se llegue el tiempo, hay una señora de edad que cuando menos yo le he contado 4 o 5 vueltas que le da a toda esa manzana ahí donde está. Y está bastante grande. Ella está haciendo ¿qué? Ejercicio. Y me imagino que ha de sudar bastante y que le cuesta bastante trabajo, o sea, físico, ¿verdad? Darle vuelta. Yo no sé cuántas le da. Pero tiene el hábito de ir allá y hacer ejercicio porque lo necesita. Que nosotros también necesitamos. Pero estamos hablando de la oración. Y hermanos, la oración la necesitamos en el área espiritual. Y no es la voluntad de Dios que no oremos. La voluntad de Dios es que oremos, que pasemos un largo tiempo hablando con Él. Dios en su palabra nos exhorta, nos motiva. Y bien podemos decir que nos manda a orar. Mire, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:17, Pablo dice, orad sin cesar. En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. Y es lo mismo. Orar sin cesar y orar en todo tiempo es lo mismo. Con diferentes palabras o la frase es diferente, pero la enseñanza es la misma. ¿O no es cierto? Luego después, en 2 Crónicas, capítulo 16, en 1 Crónicas, capítulo 16, versículo 11, dice, buscar su rostro continuamente. Otra vez, ¿qué? La perseverancia, la constancia en la oración. Y fíjese, Jesucristo le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. Fíjese bien, varios escritores de la Biblia nos motivan, nos exhortan a orar sin cesar, a orar siempre, hermano. También en Lucas 21:36, mismo Jesús dice, velad pues en todo tiempo orando. Fíjense, todas estas 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Exhortaciones a orar, dice que siempre debemos estar buscando el rostro de Dios, hermano. Y es posible que cristianos lo hacen, pero aún así no reciben respuesta a su oración. ¿Por qué será? Yo les mencioné acá 4 cosas. ¿Se acuerdan? Posiblemente no es el tiempo de Dios, posiblemente Dios quiere que oremos más tiempo, posiblemente no es la voluntad de Dios, y posiblemente existe algo en nuestra vida que impide la respuesta a nuestras oraciones. Ahora, ¿somos llamados a orar? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? Ahora, ¿cuántos de aquí verdaderamente estamos orando? Porque bien puede el hombre estarse engañando a sí mismo y simplemente invocar unas palabras a Dios y dice, ya oré por este día. Y la enseñanza en estos versículos que son 5, ¿qué dice Dios? Siempre. ¿No dice la Biblia así? En todo tiempo, continuamente. Orar siempre y no desmayar. En todo tiempo orando. Fíjese bien, siempre el Hijo de Dios debe estar buscando el rostro de su Padre Celestial. Siempre, siempre. Ahora, ¿por qué no tenemos respuesta a mis súplicas, a mis oraciones? Piénsale, hermano, piénsale, ¿ok? Y vamos a ver algunos requisitos para tener éxito en la oración. El primer requisito, hermano, y quizás lo va a hacer de una manera como negativa, es no practicar el pecado. Porque el requisito podría ser orar siempre, ¿no? Siempre estar buscando el rostro. Pero no, primero es no practicar ¿qué?
el pecado. ¿Por qué no practicar el pecado? Porque Dios es un Dios santo. Amén. Y donde hay o existe la práctica de pecado, Dios no va a responder a nuestras oraciones. Fíjese que el cristiano que practica el pecado, sea oculto o sea de una manera pública, no tendrá respuesta a sus oraciones o sus peticiones, así se la pase orando todo el día. Porque Dios es un Dios ¿qué? Dios santo. Y Dios sabe que somos pecadores, hermanos. Pero ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Ya nosotros no debemos de estar practicando ninguna obra de la carne, porque Dios nos dio esa libertad, hermanos. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora deberíamos ser esclavos de la justicia, de todo aquello que a Dios le agrada, hermano. Entonces, deberíamos de abandonar cualquier cosa que ofende a Dios, porque si estamos practicando el pecado, Dios no nos va a escuchar. Mira, el texto que acabamos de leer en 2 de Crónicas menciona un pecado que no lo ves con claridad, porque acá dice: si se humillare mi pueblo. Dice bien, si se humillare mi pueblo. ¿Qué estaría pasando en el pueblo de Dios? ¿Qué comportamiento estarían presentando delante de Dios? ¿Cómo serían sus actitudes? De soberbia, de orgullo, de arrogancia. Por eso dice: si se humillare mi pueblo. O sea que la salvación es sin condición. Lo único que tiene que hacer el hombre es aceptar a Jesucristo, arrepentirse, ¿sí o no? Pero otras cosas son condicionales. Entonces, una persona orgullosa y soberbia no puede estar delante de Dios. Dios lo resiste, hermano. ¿Que no hay Santiago capítulo 4 versículo 6? Sí. Que Dios resiste ¿a quién? Al soberbio. O sea, no está allí para escucharlo enfrente a Él. Lo resiste. Por eso acá el escritor, ¿verdad?, le dice, pues claro que el Espíritu Santo, ¿verdad?, pero le está hablando a Salomón y dice: si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, fíjate bien, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Entonces, el orgullo es pecado. Y el cristiano orgulloso que alimenta su orgullo practicándolo en su vida, no tendrá respuesta a sus oraciones. Dios resiste a un orgulloso, a una orgullosa, hermano o hermana. Ahora, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Humildes o altivos, creídos, soberbios? Usted sabe, Dios lo sabe, hermano. Entonces fíjese que por ahí puede ser, ¿verdad?, que el orgullo sea un obstáculo para que Dios conteste ¿qué? Mi oración. Tu oración. Piensa. Y luego dice, enseguidita dice: y se convirtieren de sus malos ¿qué? Caminos. De sus malos caminos. Aquí convertirse significa cambio. Un cambio. O sea, arrepentirse del rumbo que lleva la persona y seguir contrario a ese camino. Darle la espalda. ¿Se acuerdan del hijo pródigo que estuvimos enseñando acá? O sea, cambiar la mente. Pues eso es convertirse. O sea, hacer un cambio en lo interno para usted y para mí, hermano, no acá. Porque podemos cambiar simplemente acá, pero no acá. Amén. Porque Dios habla del orgulloso de corazón. ¿Se acuerda? Que dice que altivez de ojos y orgullo de corazón son ¿qué? Son pecado. Entonces, hermano, tenemos que escudriñar nuestro corazón. No vaya a ser que haya orgullo en nuestro corazón, y muchas veces nos presentamos delante de Dios con ese orgullo, y el orgullo hasta nos impulsa a reclamarle a Dios, nos impulsa a exigirle a Dios, y usted y yo no estamos ni para reclamarle ni para exigirle a Dios, hermano. ¿Sí me explico, verdad? Sí. Tenemos que humillarnos delante de Él, hacer el cambio. Señor, yo soy soberbio, soy altivo, soy creído. Ayúdame a dejar todo. Y Dios sabe, hermano, cuando estamos sinceramente pidiéndole algo a Él.
Él lo conoce, ahí no lo podemos engañar. Y luego ahí mismo en 2 de Crónicas 7:14 está la condición. Dice, entonces yo iré. ¿Sí lo notó? Dice que si se humillare mi pueblo sobre el cual nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, no solamente orar y buscar su rostro, hay que humillarse primeramente y se convirtieren de sus malos caminos, o sea, si dejaren el pecado, si abandonaren el pecado, si dejaran de practicar la maldad, la iniquidad, todo aquello que ofende a Dios, dice, entonces yo oiré. ¿O no dice la palabra de Dios así? O sea, esa palabrita o ese término entonces, hermano, debemos de ponerle mucha atención. Entonces yo escucharé, yo oiré desde los cielos y luego mira, perdonaré tus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Entonces la mano de Dios va a estar ahí, va a responder a las oraciones. Si nosotros nos ¿qué? Nos humillamos. Si dejamos la soberbia, el orgullo a un lado. Ahora, fíjate bien, que cuando hay un pecado por ahí, Dios no escucha. Mira, textos que usted y yo conocemos, pero que los vamos a ver una vez más. Allí mismo en 2 de Crónicas, capítulo 33. Versículo 11. Aquí vemos la humillación de Manasés. Dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, mira, humillándose grandemente en la presencia de ¿quién? Del Dios de sus padres. Cuando este hombre se miró en aprieto, cuando se miró en una gran necesidad, ¿qué fue lo que hizo? Buscó a Dios, pero de una manera ¿cómo? Humilde, se bajó, hermano, de donde él andaba, en las alturas. Se humilló, hermano. No hay necesidad de estar en una situación difícil para humillarnos y llegar delante de Dios en oración, hermano. ¿Para qué esperar el dolor y el sufrimiento? Por eso están las historias bíblicas acá, para no llegar a ese punto de dolor, de sufrimiento, ¿verdad? Y llegar a Dios de una manera humilde. Y mira lo que sucedió el verso 13, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. No se andaba mero arriba. Y a veces los cristianos andamos muy alto, hermano. Alguna cosa tenemos o creemos que tenemos, que empezamos a exaltarnos, empezamos a inflarnos, empezamos a creernos algo que en realidad no somos. Y Dios nos toca, nos baja, y entonces ahí estamos humillándonos. No hay necesidad de llegar a ese punto de sufrimiento, hermanos. Otra vez, por eso está la Biblia, lo que le sucedió a estas personas, para que no nos suceda a nosotros. Hay que humillarnos delante del Señor. Fíjate el Salmo 66. Versículo 18. Dice, si en mi corazón, no está hablando de la mente, si en mi corazón hubiese yo mirado ¿a quién? A la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, si mi corazón se hubiese inclinado a practicar algún acto pecaminoso, alguna obra de la carne, porque iniquidad aquí es la maldad, es lo que Dios aborrece, hermano, lo corrupto, lo sucio. Entonces dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me hubiera escuchado.
Eso significa que si usted y yo estamos practicando algún pecado en nuestra mente, en nuestro corazón o con nuestras extremidades, ¿verdad? Ojos, boca, lo que sea, el Señor no va a responder nuestras peticiones, hermano. Amén. Piense, verá. Cuando habla del cuerpo que ha sido liberado, está hablando de que y que no presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino como instrumentos de justicia. Está hablando de los miembros de nuestro cuerpo, hermano. Es lo corporal. Porque ¿con qué ofendemos a Dios? ¿Con qué pecamos? La boca, los ojos. ¿O no es cierto? Está hablando de nosotros mismos. Entonces, si estamos practicando un pecado, ¿nos va a escuchar Dios? Jesucristo dice en Juan 9:31, dice: Dios no escucha al pecador, pero si alguno es temeroso y se arrepiente, a ese oye. Juan 9:31. ¿O no dice la Biblia así? No escucha al pecador, hermano. Está clara la Biblia. No hay ni siquiera que ir al idioma original, sino es algo que usted y yo lo entendemos. Un niño lo entiende, que Dios no oye a quién, al pecador. Hermano, usted y yo lo debemos entender. Estamos adultos y algunos ya tenemos años en Jesucristo, ¿que no es cierto? Mire, ahí en Proverbios también, capítulo 28, creo que muchos de nosotros nos deberíamos de detener a leer estos versículos, como el Salmo 66:18, como segunda de Crónicas 33, 11, 13, segunda de Crónicas 7, 14, primera, San Juan capítulo 9, versículo 31, ¿verdad? Detener y meditar. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? No leer superficialmente. Orarle al Señor y a ver, Señor, ¿qué me estás diciendo aquí? Y luego escudriñarnos a nosotros mismos, a ver cómo andamos, hermanos. ¿O no es cierto? Piense, ¿verdad? ¿Somos pecadores o no somos pecadores? Sí, pero no estamos esclavos ya del pecado. Mira el 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. O sea que la persona encubre el pecado y se engaña a sí mismo, porque Dios todo lo sabe. Entonces mis oraciones no van a prosperar delante de Dios. Amén. Y no solamente estamos hablando de una prosperidad material, estamos hablando de prosperidad espiritual, hermano. Piense, verá. Dice aquí que el que encubre sus pecados, ¿los encubre de quién? ¿De la gente? ¿O no es cierto? Porque de Dios jamás. Dios sabe todo de nosotros, hermanos. Dios sabe lo que hay en nuestra mente, lo que hay en nuestro corazón. Su palabra, el Espíritu Santo, Él escudriña todo de nosotros. Estamos como un libro abierto delante de Dios. No hay nada oculto en nosotros que Él no se dé cuenta, hermano. Es más, dice la Biblia que aún no está la palabra en nosotros y Dios ya sabe todo. ¿No dice el salmista así? Dice: ¿a dónde iré tu espíritu? ¿A dónde iré tu presencia? Si me fuera al extremo allá estás tú. Si acá, allá estás tú. Y mira, todo, donde tú estés, ahí está Dios. Y Él conoce todo de ti y de mi hermano. Él sabe cuando nos acercamos a su trono y sabe en qué situación lo estamos haciendo, con qué actitud, y qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente. Y hermano, yo te lo digo una vez más: si nuestro corazón y nuestra mente, ¿verdad?, está pecando, está haciendo una obra carnal, está practicando, ni esperemos respuesta del Señor. ¿Por qué por año estamos orando por familiares y no vienen a Cristo? Hay que escudriñar, hay que examinarnos. ¿Por qué algunos familiares se han apartado de los caminos de Dios y estamos orando por ellos para que regresen y no llegan? Puede ser que haya algo mal en nuestra vida, que no contesta el Señor la petición. Y así, póngale algo. Mira, no solamente practicar el pecado, pero la segunda cosa para tener éxito en la oración es que no debemos rechazar la palabra de Dios.
No rechazar la palabra ¿de quién? De Dios. Pero en la anterior, no practicar el pecado, se me pasó un texto y se lo voy a leer así rapidito. Está en Isaías, capítulo 1, versículo 15, donde dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Esto significa que aunque uno siga orando y doble el tiempo de oración y hay pecado, Dios no va a escuchar. Amén. Así podemos estar todos los días orando ahí, ¿verdad? En la casa, en el camino, asistir a todas las reuniones de oración. No va a haber respuesta, hermanos. Y no quiero que su pensamiento sea que soy negativo o soy pesimista. No, le estoy diciendo una verdad bíblica. Amén. Amén. Porque usted lo está leyendo ¿en qué? En la Biblia, en la palabra de Dios. No es algo que me he inventado, algo que yo estoy sacando de mi propia mente, ¿verdad? De mi corazón. Es algo que está saliendo de la Escritura. Amén. Porque hay gente que rechaza también la palabra. Regresando al siguiente punto, no rechazar ¿qué? La palabra ¿de quién? Del Señor. Mira, regresa conmigo a Proverbios 28. Proverbios 28, versículo 9. En voz alta todos. 1, 2, 3. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Palabra de quién? Del Señor. Muy claro, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. O sea que no es grata delante de Dios. Ahora, ¿cómo y dónde podemos rechazar y despreciar la palabra de Dios? Bueno, muchas veces al escuchar las predicaciones y estudios bíblicos, rechazamos lo que el maestro o el predicador está enseñando. Se nos olvida que es la palabra ¿de quién? De Dios. ¿Verdad? Si no está el pastor, no va a la iglesia. Estamos rechazando la palabra de Dios que Él nos quiere traer a través de otros hermanos. ¿Me explico? ¿Me explico, hermanos? Está el pastor aquí y miró que subió un hermano de los que están aprendiendo, ¿verdad?, a desarrollar su predicación, y empiezan, ¿qué me va a enseñar? Hermano, cada vez que alguien se sube acá y que abre la palabra, hay que abrir los oídos espirituales. Hay que tener el corazón preparado, hermano, porque Dios nos quiere hablar. Y muchas veces nos habla más directo a través de sus hermanos que del mismo pastor. Él nos quiere hablar. Dios nos quiere hablar, hermanos. Pero muchas veces nosotros apartamos el oído para no escuchar la palabra de Dios. También cuando estamos leyendo la palabra de Dios, muchas veces estamos leyendo lo que Dios dice y luego me llega a mi corazón y le doy vuelta a la página. Porque ya no me gustó lo que está diciendo Dios ahí. La estoy ¿qué? Rechazando. En una ocasión había una persona que cuando el grupo de Pastor Fernández se fueron a la Puente, a Bassett, se quedó con nosotros y él tenía un problema. Entonces yo le di a leer un libro de la Biblia, ciertos capítulos que se relacionaban con su pecado, lo que estaba practicando. No quiso. Le dije que le iba a regalar un libro, no quiso. ¿Sabe qué hizo? Se fue a la iglesia. ¿Cómo puede Dios escuchar a una persona que está rechazando su palabra, la palabra de Él? Porque aquí dice que el que aparta su oído para no oír la ley de Dios, su oración también es ¿qué? Abominable, abominable. También podemos rechazar la palabra del Señor al pedir consejo y no practicamos la enseñanza bíblica que se nos está enseñando en las sesiones de consejería.
O sea, nos da el consejero nos da ciertos textos a meditar, ¿verdad? A desmenuzar, a ver qué dice, a ver qué puedo sacar de ahí, qué puedo aplicar, qué me está diciendo Dios, y no lo hace. Estamos menospreciando la palabra de ¿quién? De Dios, no tan solo al consejero. Otra de las maneras de rechazar la palabra de Dios, ¿verdad? De despreciarla, es cuando estamos practicando una obra carnal y se nos amonesta bíblicamente para que la abandonemos, para que la dejemos. O sea, ya agarramos a un hermano o una hermana en un pecado, vamos y hablamos con la persona y la rechaza, no quiere. ¿Usted cree que a esa persona Dios va a escuchar? Personalmente no creo, hermano, porque la Biblia así lo dice. Mire, acompáñeme por favor al libro acá, a Zacarías, capítulo 7, y batalla ahí. Ya usted que tiene sus 3, 4 años en Cristo, ya debería saber que existe un libro que se llama Zacarías. ¿Y en qué parte de la Biblia está? Como 930. En Zacarías capítulo 7, versículo 8 dice así. Me voy a esperar. ¿Quiere la página? Muy bien, dice así. Y vino palabra de Jehová ¿a quién? A Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad y hacer misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra quién, contra su hermano. Pero no quisieron escuchar. Está conmigo ahí. Pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la voz, la ley de mis palabras, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Tremendo, hermanos. Fíjate lo que dice el versículo 11, dice: pero no quisieron escuchar. En lugar de escuchar, dice que le volvieron la espalda y taparon sus oídos. ¿Para qué? Para no oír. Muchas veces los oyentes no nos tapamos así, pero cerramos las compuertas y rechazamos la palabra de Dios. La despreciamos, la menospreciamos. Dice: y pusieron su corazón como diamante. El diamante es algo que es bien difícil de penetrar, hermanos. Dice: para no oír la ley. Fíjese bien, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu y por medio de los profetas primeros. Esto significa, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando la estamos leyendo personalmente, individualmente, y estamos rechazando, ahí está el punto este. El segundo es, dice, por medio de los profetas primeros. O sea, ya en el Nuevo Testamento, profeta es predicar lo que ya está escrito. Simplemente a expresarle a los oyentes lo que el Señor está diciendo. O sea, de una manera que los oyentes no solamente escuchen, sino que entiendan, hermano. ¿Me explico? Amén, sí. No vamos a profetizar cosas nuevas, porque ya lo que quiere Dios que sepamos ya está escrito. Entonces ahora es simplemente transmitir a los oyentes la palabra de Dios de una manera que puedan entender con facilidad y la guarden para después ponerla en práctica. Pero dice aquí que no quisieron oír. ¿Y qué fue el problema? Vino por tanto un gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Fíjate lo que sucede cuando nosotros menospreciamos o rechazamos la palabra de Dios. ¿Y tú crees que Él nos va a escuchar si rechazamos su palabra?
No, mi hermano, no. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Hermano, hay que tener cuidado cuando rechazamos la palabra de Dios. Sea que la estamos leyendo o sea que la estamos escuchando de parte de un maestro o de un predicador, hermano. Amén, hay que tener mucho cuidado, porque si queremos que Dios responda a nuestras peticiones, tenemos que aceptar la palabra de Dios. Tenemos que humillarnos, tenemos que arrepentirnos, cambiar nuestra mente, nuestra manera de pensar y ponerla en línea con Dios. Por eso, la tercera cosa es que hay que pedir bien, hermanos. Amén. Hay que pedir bien, porque mire, ahí está otro problema. Que a veces pedimos para alimentar nuestra carne solamente. O sea, no debemos pedir para alimentar nuestra naturaleza adámica caída, hermano. Porque hay gente que ya tiene lo que necesita y quiere más y más y más y más y más, que no es cierto. Pide cosas que no necesita. Simplemente son caprichos, quiere alimentar más sus deseos egoístas. Por eso el Señor, por medio de Santiago, mira lo que nos dice ahí, en Santiago capítulo 4. Y eso puede ser un obstáculo, ¿verdad? Que no permite que las oraciones de algunos de nosotros, ¿verdad?, las miremos en nuestra vida. Mire, el 4.1 dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces el 3 es la clave. Pedid y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Hermano, ¿cómo son las peticiones tuyas delante de Dios? ¿Qué es lo que tú le pides? ¿Cosas verdaderamente que tú necesitas? ¿O cosas que alimentan tu naturaleza humana? ¿Cuál es la petición que debíamos de estar haciendo siempre por nosotros? ¿Cuál será, hermanos? ¿Cuál será? Mire, hermano, lo que le debíamos de pedir al Señor siempre es ser más temerosos a Él. Cuando usted empieza a temer a Dios, empieza a ser sabio. ¿Qué no dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová? ¿Tú crees que una persona que no respeta a Dios está actuando con sabiduría? No. Y le puede pedir a Dios: dame sabiduría, Señor, dame sabiduría, necesito sabiduría. Pero Dios sabe que somos bien irreverentes con Él, con su palabra. No la respetamos, no la obedecemos, la rechazamos, no le ponemos atención. ¿Cómo Dios nos va a dar sabiduría? Primero está ¿qué? El respeto, la reverencia, el temor a Dios, hermano. Porque de ahí viene todo. Cuando usted es temeroso a Dios, usted va a empezar a apartarse del pecado, porque usted respeta a Dios. ¿O no es cierto? ¿Amén? Usted empieza a temer a Dios y empieza a amar a Dios, empieza a amar a su prójimo, empieza a amar a su cónyuge, a sus hijos, a los hermanos de la iglesia, porque ese es el mandamiento de Dios. Usted y yo respetamos a Dios, lo vamos a manifestar practicando la palabra de Dios, obedeciéndole a Él. Porque si no le obedecemos, somos irrespetuosos a Él. ¿Sí me estoy explicando, no? Dice: yo respeto a mi papá. Entonces, la evidencia de que respetamos a papi y a mami es la obediencia. ¿Sí o no? Si va con Dios. ¿Amén? Yo temo a Dios, respeto a Dios. Y hermano, tus hechos y mis hechos lo van a manifestar. Ni ocupamos abrir los labios, la gente lo va a ver. Las personas lo miran, ¿verdad? Entonces, debemos de pedir bien. No debemos pedir para alimentar nuestra carne.
Entonces necesitamos crecer y madurar espiritualmente, ¿no es cierto, hermanos? ¿Sí o no? ¿Y qué nos va el crecimiento? Empezar a respetar, a temer ¿a quién? A Dios. Hay gente que manda a pedir que oremos por ellos los jueves, pero no vienen al servicio, no vienen a los estudios bíblicos. Pues hay que orar por ellos, pero Dios está mirando la actitud de ellos, saben lo que están haciendo ellos allá en casa, saben si pueden o no pueden venir a la iglesia. Amén. Quizás algunos hermanos no tienen transportación, viven lejos y por eso no llegan, pero otros sí tienen transportación o la manera de llegar aquí porque sus familiares tienen y no vienen. Y nomás mandan el mensaje, el recado. Pues hay que seguir orando, ¿sí o no? Porque la Biblia dice que oremos por ellos también. ¿Sí o no, hermanos? Pero deberían de estar aquí. Vamos a la oración. No, oren por mí nada más. Digan a los hermanos que oren por mí. Qué fácil, ¿no? Qué sencillo. Si fuera así, pues todos le mandamos al hermano Carlos no, iba a ser un correo electrónico, pero no, un papel, ¿verdad? Para que nos ore por nosotros, ¿sí o no? Y él se queda aquí solito orando. ¿Sí o no? Fíjense que estaba mirando que una artistilla en las noticias iba a pedirle al líder de la iglesia religiosa que anda en Brasil que lo perdonara por internet. Lo miré en las noticias, ¿verdad? Por internet iba. La gente ignora lo que dice la Biblia. Dios no escucha al pecador. Si se arrepiente no tiene que ir a ninguna parte, ahí está Dios. Amén. Dios está en todas partes. Pero ¿quién usa la tecnología para estas cosas? Muchos han usado tecnología para evangelizar y están sentados en la casa nomás tomando café. Bueno, es un instrumento, pero Dios nos manda al lugar de necesidad. Que físicamente vayamos, hermano. Nos manda a evangelizar y nos manda a discipular. Y para discipular hay que ir a los hogares. Hay que ver a la gente frente a frente. ¿O no es cierto, hermanos? Pero ahora puro por la tecnología, ve puras lecciones por tecnología y la gente muy a gusto ahí no sale, ni al calor ni al frío. ¿Sí o no? Su tacita de café, o su juguito, o su soda, o lo que sea ahí. A gusto ahí nomás. Imagínense. Pero bueno, allá ellos. Fíjese bien que debemos de pedir a Dios con un corazón humilde, sincero, como estuvimos hablando. Porque mira lo que pasa. Eso es pedir bien, ¿ok? Con humildad y con sinceridad. En Segunda de Crónicas, allá donde estábamos, dice bien, en el versículo 17, 7:17, dice: si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Ahora, mira, ve hasta Segunda de Crónicas, ahora 7:17. O sea, ¿cómo anduvo David? ¿Pecó David? Sí, pero él se arrepentía y era humilde delante de Dios. Amén. Ahora mira, ya leímos el texto. Ahora mira, ve conmigo a Jeremías 29. Jeremías 29. Versículos 12 y 13. Dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esta palabra, todo vuestro corazón, está hablando de humildad y sinceridad.
de un corazón humilde y sincero, porque estás delante de Dios, le estás abriendo tu corazón, le estás enseñando tus necesidades, aunque Él ya las sabe, ¿o no es cierto? Pero estás ahí abierto delante de Él, pidiéndole. Muchas veces los padres ya saben lo que necesitan los hijos, sin embargo, les gusta que los hijos le pidan a ellos que se los den. A Dios le gusta que le pidamos, hermano. Él nos quiere dar, pero tenemos que saber pedir y pedir bien, hermano. Amén. Otra cosa es que debemos de pedir creyendo. Mira que si hay duda en tu corazón y tú dudas que Dios pueda hacer algo, entonces estás pecando hasta contra Dios. Porque habrá algo que Dios no pueda hacer. Él hizo todo esto, hermano, hizo los cielos y la tierra. Según los científicos que descubrieron que el vaso es, ¿cómo se llama? ¿El vaso qué? ¿Verdad? Que la función que hace y que esto y que el otro. Hermano, y luego la gente dice que esto se formó de una explosión. ¿Usted cree que ese cuerpo iba a ser tan perfecto? Para que todos los miembros se ayudasen unos con otros a hacer el trabajo. No. Comprueba que Dios hizo al hombre, hermano. ¿Ha mirado la luna tan hermosa que estaba como 2 días atrás? El lunes veníamos del seminario, ¿verdad? Se terminó las clases y le digo a mi esposa, mira la luna, qué hermosa. ¿Quién la hizo? Dios, hermano. Fíjese, con su poder. ¿Tiene poder Dios? Pero hay que creer que Él puede hacer las cosas. Por eso, acá en Marcos capítulo 11, versículo 24, el Señor Jesucristo habla de que cuando oremos tenemos que hacerlo por fe. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y ¿qué? Y os vendrá. Les dije Marcos 11, 24. Amén. ¿Por qué debemos de creer? Porque si no creemos, Dios no contesta. Hebreos 11:6, miren lo que dice. Muévase ya. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe, hermano, de nada sirven nuestras oraciones. Y ahí podemos estarle echando ganas, orar todo el día y luego, Señor, pues no sé si lo puedas hacer. Uy, entonces ¿para qué estuvimos ganando tanto tiempo? Venimos a orar, mañana es día de oración y luego nos vamos y Señor, pues yo te dejé las peticiones, a ver si contestas. No, ya las 2 horas que pasamos aquí algunos, pues de nada sirvieron, porque no creer ya fue el obstáculo. Amén. La incredulidad, ¿verdad? Hermano, afecta un montón de cosas. Mira Romanos 14, 23. Dice, habla sobre la duda, ¿no? Sí. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace por fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. No solamente en relación a los alimentos, dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, lo que tú no haces por fe no está correcto delante de Dios. Es pecado. Estamos fallando. Amén. Vamos a evangelizar, vamos a creer que Dios nos va a dar almas. Porque si vamos dudando, ya no estamos bien con Dios. Vamos a dar estudio a los hogares y nosotros debemos de creer, ¿verdad? Tener esa seguridad que Dios les va a dar crecimiento espiritual a este hermano o a esa familia. Porque si no, pues yo vine aquí con el hermano, con la hermana, a ver qué pasa. No, debemos de creer que algo va a pasar ahí.
También debemos de pedir cosas conforme a la voluntad divina. Oh, sí, sí. Mira 1 Juan. Otra vez, ¿verdad? Ya tenemos un ojo satánico ahí de 40 pulgadas. Y queremos otro más. Señor, dame otra tele. Dame otra, Señor, porque pues no es suficiente. Y otra. ¿Tú crees que Dios te la va a dar? Dice, qué bendición, Dios me la dio. No, hombre. Tú fuiste a comprártela. Tú fuiste a dar la tarjeta ahí, meterla ahí. ¿O no es cierto? Fíjese, ¿verdad? No, pues ahora una televisioncita para el carro también. Porque pues hay que ir viendo, mientras uno va aquí, hay que ir viendo aquí, a ver cómo. ¿Y cuántos accidentes no suceden? ¿Sí o no? ¿Tú crees que para qué quieres televisión en el carro? 1 Juan 5, en el verso 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, pero mira aquí, conforme a su voluntad, yo le tengo un círculo así, no es un círculo, no, pero está rayadito ahí. Conforme a su voluntad, yo tengo marcado aquí. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces, cuando estemos orando por una necesidad, Señor, que sea tu voluntad, mi Dios. Si es tu voluntad, dármela, gloria al Señor. Si no, no. Y usted sabe que es necesidad, ore a Dios. ¿Qué no fue lo que Cristo le dijo al Padre también? Si es posible que pase de mí esta copa, y la copa representa el sufrimiento, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios es que Cristo fuese a la cruz del Calvario, porque ahí llevaba los pecados de todo el mundo. Ahí los llevaba al madero, a la cruz. Y ahí con su sangre estaba derramando todos los pecados, estaba ofreciendo el sacrificio por tus pecados y por mis pecados. No se hizo la voluntad de Él, se hizo la voluntad del Padre. Entonces nosotros siempre debemos de orar para que se haga la voluntad de ¿quién? De Dios, hermano. La voluntad del Señor, la voluntad del Señor. Y también, hermano, debemos de vivir en obediencia a Dios, porque la rebeldía es pecado. Mira ahí en 1 Juan capítulo 3, versículo 22. Dice, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice bien, tiene que haber un esfuerzo en nosotros por obedecer la palabra de Dios. Porque si la estamos violando, la estamos pisoteando, no estamos siendo rebeldes contra Él, contra su palabra, ¿quién cree que le va a contestar Dios así? Se está engañando a sí mismo. Se está engañando a la persona así. Ahora piensa, hermano, piensa. Tú eres una persona que dices que oras todos los días. Mira, te voy a leer algo que escribí aquí. Mira, podemos orar todos los días. Orar durante todo el día. Asistir constantemente a las reuniones de oración. Conocer y enseñar muchos textos bíblicos que hablan de la oración, pero a la vez no tener respuesta a nuestras peticiones. La pregunta, ¿por qué Dios no contesta las oraciones? Entonces, ¿qué le hago? ¿Será que no tenemos respuesta a nuestras súplicas porque hay algo en nosotros que es un obstáculo delante de Dios? Escudriña tu corazón, hermano. ¿Por qué nuestra familia no se convierte a Cristo después de tantos años de estar orando por ellos? ¿Qué estará pasando? ¿Qué estará sucediendo? Porque muchas veces, hermano, fíjate bien, que no es un pecado de alcohol, de cigarro, de maltrato a la esposa. Es el pecado de las actitudes que tenemos delante de los inconversos, la familia inconversa. Porque ellos quieren ver en nuestra vida cambios. Y si nosotros aún les hablamos a ellos con dureza, si le estamos condenando, juzgando sus acciones,
¿cómo van a venir ellos a Cristo? ¿Cómo va a responder el Señor a nuestras peticiones? Si nuestros familiares ven que yo maltrato a mi esposa y le digo que Cristo cambia, ¿qué van a decir ellos de mí? Hipócrita, mejor me quedo aquí donde estoy. Y si se quedan ahí donde están y mueren y viene Cristo, aquí se quedan, y si mueren, sus almas al infierno, hermano. Por nuestras malas, ¿qué? Actitudes, hermano. Piensa. A veces rebeldes, ¿verdad? La mujer con el esposo pues como mencioné no trata bien a su esposa, y delante de los incrédulos, ¿cómo pueden venir ellos a Jesucristo? Mirando nuestras actitudes carnales, hermano, y así nosotros orando y orando y orando y orando, o queriéndolos traer a fuerza a la iglesia, hermano. No, hermano, hay que examinar, ¿no creen ustedes, hermanos? ¿No creen que hay que ver qué estoy haciendo mal? ¿Por qué mis familiares que antes venían a la iglesia ahora ya no vienen, y estoy orando y orando y orando a Dios? Nosotros los padres debemos de escudriñar por qué algunos hijos no vienen a la iglesia. O sea que han dejado totalmente de venir. ¿Qué estoy haciendo yo mal? ¿Qué testimonio le estoy dando que no quieren venir? ¿Por qué? ¿No sería bueno escudriñarnos? ¿No sería bueno estudiarnos a nosotros mismos? ¿Sabe cuál es el problema a veces del cristiano? Que andamos mirando las actitudes de otros. Andamos examinando la vida de otros. Andamos viendo a ver qué hace mal el otro y decir, por eso no vienen, por eso. No, hay que mirarnos a nosotros mismos de una manera pues personal o individual, hermano. Porque todos acá tenemos familiares que no están en la iglesia. ¿Sí o no, hermanos? Y algunos de nosotros tenemos familiares que antes venían a la iglesia pero ya no vienen. Inclusive hijos. ¿O no es cierto, hermano? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, si tú estás bien delante de Dios, pues es la rebeldía de ellos. Amén. Pero a lo mejor somos nosotros, hermanos. A lo mejor soy yo, a lo mejor eres tú. ¿Por qué no regresan a los caminos nuestros seres queridos que andan apartados del Señor? ¿Por qué el Señor no sana mis enfermedades o las enfermedades de mis seres queridos? Algo quizás no está bien ahí. Algo no está bien. ¿Por qué Dios no me da el crecimiento y la madurez espiritual tal como se lo pido? ¿Se da cuenta? Que a veces estamos orando en el hogar, en el día, no vayamos a las reuniones de oración, sin embargo nuestras actitudes siguen siendo igual. Como que no hay algo que no está bien, hermano, ahí. Porque si estuviésemos orando correctamente, hubieran cambios grandes en nuestra vida, no chiquitos, grandes. ¿O no es cierto, hermano? ¿Por qué sigo igual de enojón, de enojona con mi cónyuge? ¿Por qué no me dan ganas de leer, de orar la Biblia? ¿Por qué no tengo deseos de ir a la iglesia? ¿Por qué prefiero quedarme aquí a relajarme en lugar de irme a escuchar la palabra de Dios como la hacía antes? Entonces es cosa que tenemos que pensar, hermano, escudriñarnos a nosotros mismos qué está pasando. ¿Por qué el Señor no me usa en su obra tal como yo se lo he pedido tantas veces? Piensa, hermano, ¿por qué mi ministerio no tiene obreros como debería tener? ¿Por qué mi enseñanza no produce fruto en los estudios en hogar? ¿Por qué el Señor no me usa para evangelizar? Hablo y hablo de Cristo y nadie viene a Cristo. ¿No sería una oportunidad para escudriñar nuestro corazón, hermano? Piense, hermano, piense, considere esto. Necesitamos escudriñar nuestra mente, nuestro corazón. Es posible que la causa sea alguna obra carnal que estamos practicando. Es posible que estamos rechazando y despreciando el mensaje de la palabra de Dios. O es posible que no estamos pidiendo correctamente, lo hacemos egoístamente. Porque son las tres cosas de compartir. A veces pedimos para nosotros solamente, ¿no es cierto?
queremos cosas nada más para nosotros. No le pedimos, Señor, úsame a discipular, a evangelizar. No, queremos a veces el billetillo, queremos la comodidad, queremos más muebles, queremos más carros, queremos, las cosas materiales. Cuando lo importante para usted y para mí, y lo que en realidad nos va a hacer felices, hermano, es la espiritualidad. La madurez espiritual. Eso es lo que nos va a ayudar a ser felices en este mundo. Lo demás, una quemazón y se acaba todo eso. ¿O no es cierto? Tantos, ¿te acuerdan los quemazones que ha habido? Se lleva casa, se lleva animales, se lleva todo. Y todas aquellas cosas, como dijo una señora, tantos años que yo luché para tener esto y ahorita se va así. Gente hasta que se dan tiros, ¿verdad? Cuando pierden sus negocios. ¿No es cierto, hermanos? Viene un huracán, viene un temblor y todo se acabó. Pero mira, cuando andas creciendo, cuando estás maduro espiritualmente, tú puedes decir que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Desnudo vine, desnudo me voy a ir con Cristo. Amén. Amén, hermanos. Entonces necesitamos pedir bien, hermano. Vamos a mantener claro en nuestra mente que Dios no responde cuando hay pecado. Amén. Dios no responde cuando hay pecado. Sí, andamos por ahí de chismositos, de orgullosos, de rebeldes, de celosos, de envidiosos, de murmuradores, causando discordia, si andamos amargados, si somos egoístas, ¿verdad? Codicia, concupiscencia, todo eso, Dios no va a contestar nuestras oraciones. Escudriñate, hermano, es bien importante. Si hay pecado en tu corazón, hay que arrepentirse uno y hay que confesarlo. ¿A quién? A Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios y hay que purificar la vida, hermano, porque es muy posible que estamos orando y nos frustramos y no pasa nada y pedimos y a veces hasta nos podemos enojar hasta con Dios, ¿verdad? ¿Por qué no contesta? Y el problema no es Dios, el problema somos nosotros. Amén. Así que vamos a terminar en oración. Pueden pasar los acomodadores.